Bueno, la idea entonces de hoy es, generalmente yo venía ya haciendo algunos webinars, algunas charlas específicas de farma, pero me enfocaba mucho en el tema de las farmacias B2C, ¿no? Lo cual está buenísimo y hay muchísimo para hablar, pero ahora quería como abrir un poco más la, la dinámica, digamos, y los casos de uso, etcétera, como para entender que en realidad la venta digamos, el consumo de farma como industria va mucho más allá únicamente de la farmacia B2C, sino que tenemos esquemas, digamos, que justamente pueden impactar a laboratorios, a droguerías, a distribuidoras, a farmacias, a un montón de actores, además de justamente el consumidor final, ¿no? Ustedes, obviamente, si están en el rubro, lo van a saber, son dinámicas y cadenas, digamos, de valor extremadamente complejas. Entonces, la idea es entender un poco, digamos, cómo impacta la digitalización en eso y sobre todo después, ahondando un poco más específicamente sobre Vitex, cuál es el valor que aporta Vitex dentro de ese esquema, ¿no? Entonces, si bien voy a trabajar algunos ejemplos de el esquema clásico de B2C de farmacias, también la idea es poder trabajar algunas features específicas para otras situaciones o condiciones, ¿no? Así que bueno, me voy a presentar súper rápido. Lo voy a dejar abierto porque la idea es justamente poder ir viendo en paralelo todo lo que sería la presentación en sí, con algunas cuestiones más a nivel de hands-on que vamos a ir viendo. Bueno, eh, yo soy Juan Echeverry, soy el director comercial para lo que es Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Me especializo en toda la parte de Grocery, Pharma y CPG, y he tenido la suerte de participar en algunos de los proyectos más grandes justamente de esos rubros, sobre todo acá en Argentina, pero no exclusivamente. Soy, además de mi rol, digamos, específicamente en Vitex, soy también parte, digamos, de tanto la Cámara de Comercio de la CACE en lo que es la Comisión de Plataformas, como también en la Cámara de Comercio Argentina, en la CAC, en todo lo que es tanto cross-border como la Cámara de Comercio. Además de eso también docente, soy un apasionado del e-commerce, soy docente en la UBA, en la maestría justamente de Marketing Digital y Negocios por Internet, en donde doy también lo relacionado a comercio electrónico, junto con Beto Calvo, que es otro, un histórico, digamos, de la industria, ¿no? Y un gran conocedor. Un poco me especializo en eso y estoy en Vitex hace unos 5 años y me gusta mucho la cuestión de transferir conocimiento, de poder contar mi experiencia y de entre todos seguir evolucionando esta cuestión del e-commerce, ¿no? Para ir dando un primer contexto, ¿no? Eh, Obviamente muchos de ustedes, si están en la industria, lo habrán vivido de primera mano, ¿no? Pero claramente el contexto farma cambió un montón, ¿no? Estamos hablando de la capa de venta digital, en donde claramente impactado con el COVID, de manera positiva, digamos, en cuanto a la demanda, de manera negativa en cuanto a que forzó una transformación digital extremadamente rápida, y en donde, digamos, para dar algunos indicadores generales. Primero, digamos, el crecimiento, como para tomar algunos parámetros, ¿no? En España, el crecimiento sostenido y enorme que viene teniendo como industria el sector farmacéutico en lo que es e-commerce. Después, cuando uno va a lugares como Estados Unidos, en 8 semanas se creció todo lo que se había crecido en los últimos 10 meses anteriores acumulados en plena pandemia, digamos, estamos hablando abril de 2020. Entonces, son cambios que realmente son game changers y que cambian absolutamente todo. Nosotros hicimos una nota en el blog de Vitex, después si quieren pueden buscarla, se les podemos compartir el link, justamente de la transformación a nivel de e-commerce, esta vez específicamente para lo que es B2C, con algunos datos, desafíos y casos, digamos, ¿no? Y obviamente hoy se está lanzando en este esquema, ¿no? Pero mucho se enfoca en lo que sería el e-commerce B2C, ¿no? Todo lo que es la venta de farmacias a consumidor final. Y está buenísimo y es parte justamente de la lógica que tenemos que profesionalizar,
pero también hay muchos otros esquemas justamente que terminan siendo impactados, digamos, por el COVID. Em, por esta nueva dinámica que plantea, ¿no? Inclusive, digamos, hoy después de una normalización, digamos, parcial en muchísimos países, hoy, digamos, muchos procesos cambiaron y hubo una gran adopción tecnológica en general. Entonces, específicamente para el B2B también es un fenómeno que impactó un montón. Según Forrester, el 59% de los encuestados, ellos hicieron una encuesta justamente para entender un poco lo que era la demanda a nivel de compra de la demanda digital, ¿no? Y decía que más o menos el 93% hacía algún tipo de research o intención, digamos, en el proceso de compra digital, y que el 59% prefería no tener que hablar con un representante de ventas. Es decir, hoy, impactado mucho por las nuevas generaciones, estamos hablando de jugadores que lo que están buscando es un esquema, digamos, estamos hablando de millennials y centennials que hoy están generando una buena parte de la masa laboral mundial, y sobre todo en la parte de digital, y que están siendo justamente impactados por, digamos, por dinámicas propias suyas como nativos digitales, y en donde prefieren hoy esquemas justamente de autoservicio o de experiencias mucho más transparentes y rápidas a nivel de lo que es la experiencia de compra, ¿no? Eh, y digamos, y ahí hay un montón de dinámicas también aparejadas, también no solo a la compra B2B, sino a la compra a través de marketplaces, digamos, en donde ya todo lo que es la compra B2B, inclusive impulsado mucho por la conducta de consumo, sobre todo en Asia, hoy ya está superando, digamos, hoy ya más del 50% compra a través de marketplaces en la industria B2B también, ¿no? Entonces ahí es todo otro esquema que hay que justamente trabajar. Y para entender un poco, digamos, qué rol, digamos, entonces tenemos un contexto en donde claramente hay una digitalización enorme, esa digitalización se está llevando a todos los modelos de negocio, y tenemos digamos, un cliente, digamos, tanto consumidor final como un cliente mayorista, que justamente está un poco exigiendo esa dinámica, ¿no? Nosotros trabajamos con distintos modelos y distintos players justamente de todo lo que es pharma a nivel internacional, y la TAM, digamos, con mucha más fuerza, que son desde farmacias hasta droguerías, hasta laboratorios, hasta, digamos, directamente, digamos, productores o fabricantes, digamos, de distintas cuestiones relacionadas a todo lo que es cuidado personal y farma, ¿no? Eh, ¿Qué es Vitex para los que no están tal vez en tema? Prometo, voy a ser breve, prometo enfocarme en lo funcional. Disculpen a los que ya son o clientes Vitex o tienen mucho contexto acerca nuestro, pero nosotros básicamente somos una solución de comercio end-to-end que resuelve, digamos, todo lo que es relacionado a la capa de e-commerce, pero que también somos un marketplace y un OMS, un sistema de gestión distribuida de órdenes, ¿no? Entonces combinamos esas tres capas en una, justamente resolviendo los puntos de contacto de cara al cliente y, digamos, y conectando todas las fuentes de información de cara a la operación. Somos la empresa que más crece por segundo año consecutivo a nivel mundial en términos de digital commerce, la plataforma que más crece, en donde ya hoy tenemos más de 1.300 empleados a nivel global y más de 3.500 clientes, digamos, que nos eligen en todo el mundo, ¿no? Algunos de los que veíamos antes. Y un poco lo que venimos a traer es justamente un enfoque de solución integral a los negocios, ¿no? En donde tenemos mucha flexibilidad. Ahora vamos a ver algunos casos para generar justamente de una manera, digamos, a nivel de solo parametrización o configuración, todo lo que sería esquemas de negocio muy complejos. Y eso es extremadamente útil para Pharma porque trabaja esquemas muy complejos, y más cuando queremos ir a esquemas de B2B2B, B2B2C y algunos otros que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, en ese esquema, ¿cómo hacemos? Permitiendo la flexibilidad en términos de catálogo, en términos de precio,
en términos de inventario, en términos de justamente almacenamiento, en términos de métodos de entrega, en términos de idiomas, de monedas, de canales y de pagos. Es decir, se pueden hacer muchísimas cosas a través de Vitex con muchísima capacidad de flexibilización. Por eso siempre nosotros hacemos mucho más foco en entender la necesidad de negocio y poder adaptarla, antes que en la cuestión, digamos, de una limitación técnica o no, porque muchas de las cosas, o en una enorme parte de las cosas, se puede hacer justamente. Como les decía, Vitex hoy es la empresa que por segundo año consecutivo más crece a nivel mundial, digamos, más que duplicando la media global, y justamente según IDC, uno de los 5 proveedores, vendors que más impacto generaron en el último año, ¿no? También especializados en toda la capa de B2B, con con muchos premios en términos de lo que es los análisis de Paradigm de lo que es el último año. Pero bueno, vamos entonces específicamente a entender, digamos, bueno, está la necesidad, perfecto, más o menos tenemos un panorama general de qué es lo que hace Vitex. Ok, ahora, ¿qué es lo que necesito hacer yo como compañía? Y ahora vamos a ir jugando con algunos modelos respecto de cuestiones desde funcionales hasta, digamos, de definiciones de negocio, ¿no? Una de las cosas fundamentales, y esto aplica para prácticamente todos los modelos, o sea B2C, B2B o, digamos, modelos híbridos, es justamente la capacidad de tener promociones flexibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, es necesario justamente trabajar esquemas que son similares al retail, y de hecho, se está trabajando un fenómeno hace algunos años que se llama la consumerización del B2B. Es decir, que se está empezando a aplicar lógicas muy de una dinámica de consumidor final al B2B. Entonces todos los esquemas de 2x1, de descuentos y de incentivos que a través del descuento el retail siempre consiguió ese driver de venta, hoy se están necesitando para el esquema de B2B. ¿Y qué es lo que pasaba? Generalmente eh, las soluciones de B2B no tenían listos esos motores de promociones porque era un requerimiento que no era histórico. Como Vitex puede trabajar muy bien tanto con esquemas de B2C como B2B, puede justamente trasladar esas necesidades independientemente del modelo de negocio, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer desde lo que son promociones bajo determinadas condiciones en términos de tiempo y el tipo de promoción, aplicados también a distintos productos o selección de productos, o inclusive la tienda entera, digo, con anualidad en ese sentido, con muchas condiciones en términos de cuál es el método de pago, cuál es el método de envío, cuál es el clúster de cliente, etcétera, y también con condiciones específicas respecto de límites, etcétera. Entonces ahí tenemos muchísima flexibilidad en ese sentido. Otra cuestión fundamental, y que es fundamental para B2C, pero también extremadamente importante para B2B, piensen que por lo menos las primeras compras que hacen los B2B son extremadamente complejas, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, es una lógica que va a depender mucho justamente de lo que es la búsqueda en sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, Vitex tiene una solución propia de inteligencia de búsqueda con motor de inteligencia artificial que se llama Vitex Intelligent Search, que tiene un montón de cuestiones respecto desde autocompletes, correctores gramaticales, sinónimos y términos sugeridos. Como para empezar el esquema de demo, vamos a ir viendo entonces algunos ejemplos, ¿no? El primer punto es que ya me trae automáticamente, y en función de toda la búsqueda de los usuarios, cuáles son los términos más buscados, ¿no? Esto lo que me permite justamente es ya ir condicionando determinadas búsquedas. Obviamente esto pensémoslo para todo lo que es cuidado personal, hay que tener extremado cuidado en las búsquedas sugeridas en términos de venta de medicamentos, ¿no? Que ahora vamos a ver algunas cosas más específicas de venta de medicamentos, pero que en definitiva son configurables, ¿no? Y entonces cuando nosotros también buscamos respecto de lo que serían soluciones, también se va generando, digamos, sin la necesidad de apretar Enter y de manera automática y muy rápida, todo lo que sería desde sugerencias hasta también todo lo que es la demostración de producto
con, digamos, el top de productos seleccionados y trae tanto lo que son descuentos, precios, imágenes, etc. Cada tanto yo, no sé si los voy viendo respecto de preguntas, sí, sí, los voy a ir viendo acá. Me van interrumpiendo sin problemas, bueno. Y todo esto, como les decía, si bien hay una capa que obviamente es parte justamente de los datos que va recabando respecto de los de las búsquedas de los usuarios y de las compras, también hay una capa que es configurable, digamos, ¿no? Digamos, este search tiene una capa de backend, ¿no? Que simplemente se instala con una aplicación de I/O, y que justamente lo que permite es, desde tener un estatus de todos los productos que están indexados, pero también trabajar muchísimo con algunas cuestiones respecto de, y acá voy a volver acá un segundito simplemente para tenerlo listado, configuración de búsqueda, reglas de merchandising, sinónimos, direccionamientos y también lo que es informes, ¿no? Entonces vamos a entrar un poco en esto, ¿no? Por un lado, bueno, obviamente todo lo que es el procesamiento, indexación y todo lo que es esa cuestión, ¿no? Entonces ahí van a tener una indexación a nivel de catálogo, pero también a nivel de todo lo que es búsqueda. Lo mismo, digamos, para todo lo que son autocomplete y sugerencias, que se puede elegir qué tipo de información yo quiero traer justamente para hacer esas sugerencias, ¿no? Si quiero trabajar por categoría, si quiero trabajar por marca, si quiero trabajar por departamento, lo que fuera, ¿no? Eso es algo que vía drag and drop se puede ir seleccionando, ¿no? Después hay una cuestión, digamos, muy interesante que es la cuestión de relevancia, ¿no? Entonces, es posible trabajar distintos criterios, ¿no? Por ejemplo, bueno, mucho de esto son lógicas de B2C, de retail, como les decía, venta de medicamentos por cuestiones legales, digamos, ¿no? Es bastante sensible el tema de la recomendación de productos, pero ahora vamos a hablar de unas dinámicas de cómo sirve Search para esas cuestiones específicas. Pero vamos con el esquema normal, ¿no? Estamos hablando de cuidado personal, por ejemplo. Eh, Podemos ver justamente la diferencia de descuento, entonces yo puedo querer priorizar aquellos productos que tienen mayores descuentos o viceversa, ¿no? Quiero que no me muestres primero los productos con descuentos, si yo estoy en una lógica donde estoy queriendo proteger justamente mi media de productos, ¿no? O siempre se puede dejar en cero. Y todo este tipo de dinámicas, en la medida en que yo genero esta cuestión de drag and drop, ya empieza a aplicarlos a la búsqueda efectivamente, ¿no? Se puede hacer justamente por fecha de lanzamiento, ¿no? Los productos más nuevos van adelante o no, digamos, ¿no? Yo puedo querer elegir que esos productos sean primeros o no, y puedo, digamos, ir poniendo y sacando como quiero, ¿no? Pueden ser los productos más vendidos, puede ser por popularidad, si estoy trabajando con algún esquema de reviews, o también por scoring de catálogo, ¿no? Ustedes pueden justamente dentro de la catalogación atribuirle un scoring a esos productos y en función de ese scoring también ir acomodándolo, por lo cual también ustedes pueden acomodar parte de ese resultado de búsqueda en ese sentido. Y no solo lo que serían criterios generales, digamos, ¿no? Que esta es la parte automatizada, sino poder también trabajar reglas específicas a nivel de merchandising y de marketing, excepto justamente si, por ejemplo, un término de búsqueda es, por ejemplo, pañales, que yo le pueda poner una condición en donde me lleve a determinada categoría, digamos, ¿no? Eh, o a determinada búsqueda. Y también, digamos, con todo lo relacionado a sinónimos, digamos, ¿no? En ese sentido, acá sí empieza a trabajar desde el mismo esquema que podríamos estar hablando, acá puede ser unidireccional o bidireccional, entonces acá puedo trabajar todo lo que es esquemas que sean, digamos, parecidos uno del otro, pero también trabajar esquemas unidireccionales. ¿Y para qué sirve esto, por ejemplo, en la venta de medicamentos? Para trabajar todo lo que son genéricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que siempre que alguien busca Ibupirac, que traiga, digamos, todos los resultados de ibuprofeno. Entonces, empezar a trabajar justamente, y acá, digamos, lo puedo hacer por distintos ítems, ¿no? No me estoy acordando otro nombre de ibuprofeno, eh, no sé, IBU 400, no sé lo que fuere,
Entonces lo que estoy haciendo básicamente es desampliar, o sea, generalizar en este caso la búsqueda, ¿no? Que sería un tipo de esquema, ¿no? Entonces se puede jugar un montón a nivel de ese estilo, inclusive también con programación o generación de banners gráficos en función de una búsqueda específica. Y también después lo que va generando, esto disculpen que acá no tengo data como para ir haciendo las búsquedas, pero te va marcando todo lo que es para todas las búsquedas generadas, justamente la cantidad de clics, el CTR, conversion rate, pedidos y ventas para cada uno de ellos, ¿no? Y también puedo ir filtrando, por ejemplo, aquellas que no tienen resultados, y en ese sentido puedo entender un poco dónde se están generando las búsquedas que justamente no, digamos que yo no estoy, digamos, respondiendo en términos de producto, ¿no? Entonces ahí también se pueden trabajar esquemas de reposicionamiento, de entender un poco si tal vez tendría que ampliar categorías o lo que fuera, ¿no? Pero me extendí mucho con un solo ejemplo, hay muchísimo más, así que avancemos un poquito más. El tema de las prescripciones, este es otro gran punto para la venta de medicamentos. Específicamente en Argentina el tema es bastante sensible, digamos, porque hay justamente como un gris legal respecto a la venta específica de medicamentos, pero digamos, acá obviamente estamos trabajando simplemente en la parte técnica y además en un esquema de B2B que tal vez no hay una transacción específica, sino que se hace una colocación de un pedido, ¿no? Entonces, en ese sentido, y para entender, no sé si alguna vez alguien escuchó hablar de los que están en el ecosistema de Vitex, de Vitex.io, ¿no? Vitex.io es un framework PaaS que nosotros construimos sobre justamente nuestro core de servicios, y es un framework de low code, digamos, de poco código, que lo que hace básicamente es simplificar muchísimo mediante generando, digamos, básicamente aplicaciones dentro de este framework y todos los que, eh, con todos, digamos, los esquemas, digamos, en términos de lenguajes más utilizados a nivel de backing front, como React o GraphQL, en donde básicamente tenés desde un montón de aplicaciones ya generadas, tanto de terceros como de Vitex, que podés instalar. Vitex Search es una, ahora vamos a ver otra, pero también generar tus propias aplicaciones, digamos, ¿no? Entonces eso permite una customización de una forma mucho más controlada y donde se da todo serverless y cloud y nosotros nos encargamos justamente de la infraestructura de esa aplicación, ¿no? Entonces, vamos a un ejemplo de, digamos, ¿para qué me sirve entonces Vitex.io? Nosotros desarrollamos justamente eh, eh, para lo que sería aprobaciones de recetas, lo que sería una pequeña aplicación con esquema de front y back, en donde puedes hacer el attachment de recetas a nivel de frontend, y a nivel de back puedes trabajar lo que es la recepción de pedidos y lo que es la aprobación o rechazo de la receta, y después poder hacer un seguimiento por órdenes, ¿no? Esto es un beta cerrado, espero que todo salga bien, así que vamos a verlo un poco desde adentro, ¿no? Entonces, vamos a partir justamente de un esquema de pedidos. Vamos a venir acá. Vamos a elegir cualquier producto. Acá, el carrito. Cerrar el pedido. Bueno, entonces, acá tenemos el pedido, ¿no? Este pedido necesitaba una receta atachada, ¿no? Entonces acá veo justamente la posibilidad de cargar y seleccionar una receta. Bueno, entonces vamos a elegir justamente el tema de la carga de la receta. Un segundo. Ahora sí. Y voy a ir a descargas, voy a elegir una receta, ¿ok? Entonces esta es la receta que me dio el médico respecto justamente del el Trapax, ¿no? Entonces, una vez que hago eso, cargo la receta queda cargada y
hago el proceso del pago normalmente, ¿no? Acá también, esquema B2, pensemos, B2C o B2B, ¿no? Un esquema B2C puede ser un pago con tarjeta de crédito estándar, pero por ejemplo en un esquema de B2B yo puedo trabajar con lo que es Customer Credit. No sé si lo conocen, ahora si quieren profundizamos un poco, pero básicamente es un esquema de cuenta corriente o de colocación de pedidos en donde no se transacciona directamente contra un gateway, sino que se genera básicamente un título, digamos, un invoice justamente por un pago solicitado, ¿no? Y acá también puedo trabajar esquemas de B2B en donde, digamos, cada empresa, digamos, justamente tiene acceso a ese crédito y ese crédito después, cada usuario tiene distintos niveles de acceso y cada uno tiene su crédito, ¿no? Entonces acá en este caso a mí me quedan 996.000 pesos y justamente lo que puedo hacer es también inclusive hacer esquemas de pago en donde en función de cada cuánto tiempo lo hago también se me va sumando interés sobre la venta, ¿no? Imaginemos que me va a pagar con un cheque a 60 días, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones se pueden trabajar también en este escenario, ¿no? Entonces vamos a decir en este lado un pago estándar de 30 días, ¿no? Entonces una vez que genero la compra justamente en el checkout, digamos, lo que después puedo ir viendo es lo relacionado, listo. Entonces, perfecto, quedó bajada la orden, ¿no? Entonces, lo que puedo ver acá es básicamente a nivel de backend, me instalo dentro de la app, digamos, esto es una app de Vitex.io, que se llama Pharma Orders, justamente la instalo y lo que voy a ver es, en la parte de gestión de pedidos, voy a ver el estado de todas las recetas generadas, ¿no? Entonces, lo que me va a ir mostrando es la información respecto de el estado de la orden, el número de la orden, y lo que voy a poder ver también es cuáles son los productos justamente asociados a esa orden, ¿no? Esto triangula muchísima información, así que hay que tener paciencia. A nivel de producto cantidad, y después también puedo ver lo relacionado a la receta, ¿no? Bueno, acá bueno, claramente hubo un error a la hora de aprobarlo, ¿no? Pero se confirmó, ¿no? Y después lo que se puede hacer para cada una de esas recetas es justamente crearla o, perdón, aprobarla o cancelarla, y voy a ir pudiendo después también hacer una búsqueda respecto de cuál es el ID de orden que quiero buscar. Por ejemplo, si yo fuera a buscar específicamente una orden, ¿no? Y también en cuanto a el tipo de estado, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a refreshear a ver si ya bajó la orden original, si no trabajo con alguna de las que ya están. Entonces, acá por ejemplo vamos a tomar otro caso, ¿no? Acá tengo uno, por ejemplo, que ya vino sin receta, por lo cual ahí ya hay un error de base justamente en la bajada del pedido, ¿no? Entonces, para entender un poco cómo es la dinámica, ¿no? O sea, uno simplemente elige la receta y puede justamente aprobar, confirmar o cancelar, y eso va a disparar justamente algún proceso para atrás. En la cuestión de la cancelación, básicamente se le envía un trigger al usuario diciendo que su pedido fue cancelado, digamos, en el de aprobación y confirmación, básicamente yo corroboro que efectivamente esa receta esté ok, y también se puede hacer también esquemas de asociar el número de factura, justamente en el caso de que la cobranza se haga en la tienda física, ¿no? Eh, Justamente pueda asociar ese dato para la conciliación, ¿no? Entonces, una vez que yo lo hago, lo que hago es cancelarlo, básicamente va a actualizar el estado justamente de la orden, ¿no? Entonces, digamos, es otro tipo de cuestiones y después, bueno, justamente con estas órdenes, eso va impactando en nuestro DMS, que es nuestro sistema de gestión de pedidos, respecto de las órdenes aprobadas o rechazadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente después se puede seguir el flujo a nivel de lo que sería la cuestión de las órdenes, ¿no? Una vez que queda rechazado, aparece el pedido como cancelado y se corta todo el proceso. En el caso de ser aprobado, sigue con el proceso de todo lo que es
básicamente picking, packing, la preparación del retiro en ese esquema, ¿no? Entonces, la cuestión de la gestión de órdenes es otro punto también interesante o importante a la hora de justamente poder trabajar, como les decía, tal vez hoy, dependiendo del país, se puede trabajar para lo que es B2C, pero para B2B también funciona muy bien. Suscripciones es otro tipo de cuestiones que funciona muy bien y es muy importante para todo lo que es medicamentos y que sirve, o sea, digamos, en realidad es para todo lo que es recurrencia, ¿no? Puede ser desde medicamentos, pañales, cuidado personal, hay un montón de cuestiones que se pueden ir trabajando. Y en ese sentido, digamos, digamos, dos capas, ¿no? Está todo lo relacionado a la capa de front-end, de justamente la autogestión que tiene el usuario sobre, digamos, ese tipo de promoción, de compra, digamos, y sobre la recurrencia en sí, como también a nivel de backend, justamente en cuanto a la información de ese funnel de suscripciones y el poder ver cada uno de los pagos y el estado de todos esos pagos, ¿no? Entonces acá también vamos a un ejemplo bien simple, en donde justamente yo voy a comprar unos pañales, acá en Novarías Venacio, y que una vez que yo elijo el producto, voy a ir al checkout y voy a finalizar la compra. Bien, acá fíjense, en la instancia del checkout, acá lo que me dice justamente es poder generar la parte de la suscripción, ¿no? Entonces, lo que me permite justamente es seleccionar, y ustedes van a configurar a nivel de backend cuál es justamente la frecuencia en la cual se va a estar generando esa suscripción, ¿no? Entonces, ustedes pueden seleccionarlo y entonces lo que hace es básicamente finaliza la compra y también queda registrado y ongoing la información respecto a la suscripción y eso se ve impactado en el estado de mis pedidos del usuario y también a ustedes a nivel de backend para poder hacer la gestión. Entonces después, a partir de 30 días, lo que va haciendo es justamente ese trigger de volver a realizar el pago. Entonces, a nivel de backend, también se puede ver todo lo relacionado a las suscripciones, en donde se puede ver desde suscripciones únicas en cuanto a activas y canceladas, y también lo relacionado a justamente cuál es el estado de las órdenes creadas, digamos, y todo lo que serían ciclos de suscripciones, ¿no? Y ahí también ustedes se pueden ver, no sé, cuántos saltearon, porque una de las opciones que te da la plataforma es saltear este pago, justo, no sé, justo este mes hice una compra diferente y no voy a necesitarlo, pero a partir del mes que viene sí necesito hacerla eh, mensual, digamos, ¿no? Entonces el saltearse la próxima compra es una de las posibilidades. También aquellas que dieron algún error porque no se pudo procesar el gateway de pago, porque no tenía créditos, por la razón que fuere, ¿no? Y también aquellas que, digamos, están completadas. Y lo mismo puede hacerse, digamos, esto está en beta, digamos, porque antes esto se puede hacer vía catálogo, pero esa es una forma un poco más cómoda de hacerlo, en donde básicamente lo que vos podés hacer es ya setear una frecuencia, digamos, respecto de, digamos, con cualquier nombre, ¿no? Esto sería, no sé, pañales, y sumarle, digamos, distintos tipos de frecuencia, ¿no? Entonces, eh, entonces puedo ir sumando todos estos esquemas, ¿no? Vamos a ir a alguno que ya está creado para verlo. Y después lo que se hace es justamente asociar a, ok, ¿cuáles son los productos que van a efectivamente tener ese beneficio? ¿No? En este caso es uno solo, ¿no? Producto asociado. Pero yo podría justamente seleccionar o sumar los que quisiera, ¿no? De ese estilo. Entonces, un poco lo que hago acá es justamente armar frecuencia y producto para que después pueda aparecer eso a nivel de checkout. Y también puedo gestionar otras cosas en términos de tipos de planes que yo quiero elegir, etc., ¿no? Entonces, eso también funciona muchísimo a nivel de, como decía, todo lo que es en definitiva recompra, ¿no? Y nosotros tenemos múltiples métodos de recompra, desde la última compra hasta justamente todo lo que es suscripciones, hasta facilitar mediante search, mediante
listas, tenemos muchísimas metodologías para justamente, tenemos bulk orders para lo que es B2B, para poder hacer órdenes masivas vía CSV. Hay muchísimas formas que tenemos de justamente achicar o facilitar lo máximo posible todo el proceso de armado de un carrito, que obviamente se vuelve más crítico mientras más pensamos en modelos de B2B. El tema del Customer Credit es otro de los puntos. Recuerden que les mostraba cuando estaba haciendo justamente la compra del medicamento, lo relacionado a, eh, el medicamento anterior. De hecho, voy a aprovechar acá. Así voy a volver un segundo, a ver si me sale bien. Y efectivamente, fíjense que ahora me bajó un poquito después, yo estaba un poco ansioso, lo relacionado a la orden, digamos, a la última orden, digamos, que había subido, digamos, con, digamos, la, la receta, por lo cual en este caso yo sí, por ejemplo, podría pasarlo a aprobado, ¿no? Vuelvo acá, entonces, eso también me genera un crédito para atrás y después yo puedo ver dentro de la sección de mis créditos como usuario cuáles son esos créditos, ¿no? Creo que la tenía por acá, ¿no? Pero si yo voy justamente a la sección de mi cuenta, voy a tener toda la información relacionada a la información de mi organización, si lo tuviera, digamos, si estuviera asociado a todo lo que es el historial de pedidos, pudiendo justamente repetir, cancelar o hacer, digamos, o ver los detalles de cada uno de los pedidos, ¿no? Que también esta es una forma, digamos, muy buena de hacer todo lo que es la recompra de una forma simple, y también toda la gestión de créditos, ¿no? En cuanto a cuál es el crédito disponible, y se van generando, acá digamos, no tiene la configuración completa, porque esto es un ambiente de test de todo lo que es la gestión de créditos, pero se pueden ir viendo justamente los títulos y los estados de cada uno, ¿no? Y eso también se refleja en lo que sería el backend, digamos, ¿no? Entonces ustedes también, lo mismo, es una aplicación de Vitex.io que se instala respecto de lo que es el Customer Credit, y se puede desde hacer todo lo que es el alta de justamente de cuentas, que pueden ser a nivel empresa o usuario, que se puede hacer import o export masivo, y a lo que se puede asociar un límite, justamente. También se pueden asociar límites flexibles respecto de cuánto yo quiero correrme de ese crédito, pero lo más importante es que después eso lo que me va a generar es la capacidad de, en definitiva, bueno, esto si lo quiero hacer automático o no, digamos, en este caso no es automático porque yo quiero validar quiénes son las empresas que están ingresando en mi B2B, por ejemplo, o si tienen la documentación necesaria o lo que fuere. En cuanto a instrucciones de pago, formas de pago, etcétera, hay muchas cuestiones que se pueden justamente configurar. Y después lo que me permite es ver justamente todos los invoices generados con los valores, asociado al ID específico de cada uno, cuál es el estatus, y después puedo ir justamente buscándolo por orden, buscándolo por cuál es el estado, y ver, ok, quiero ver solo los que están abiertos, o solo los que están cancelados, o los que están vencidos, ¿no? Que acá es donde ahí, bueno, ahí el equipo de cobranzas va a salir a buscarlos. Y lo importante de esto es que esto también se puede integrar justamente contra el RP, digamos, si hoy pensemos un esquema de laboratorio, de farma, digamos, esquema laboratorio distribuidora, distribuidora farmacia, son esquemas de pagos muy grandes, y hoy tal vez la lógica de pagos es con cheques, digamos, transferencias bancarias, es con esquemas, digamos, tal vez en términos de reposición de producto, lo que fuera. Entonces, ¿esto qué es lo que permite? Integrar el esquema justamente de cobranzas o pagos que puedan haciendo, justamente conciliando todos esos pagos, ¿no? Entonces, listo, me entra un cheque, ok, el RP actualiza Vitex, y justamente Vitex le vuelve a cargar, le vuelve a ampliar el límite de crédito disponible, digamos. Es decir, vía backend no es la única forma que se puede acceder a esto, sino que también se puede trabajar a nivel de integración. Sigamos con algunos esquemas adicionales, ¿no? El Site Editor también, esto voy a tocar los puntos finales, quiero dejar un espacio a nivel de preguntas, justamente para que puedan ahondar un poquito más. Eh, Nosotros tenemos justamente un Site Editor también, es parte, digamos, una vez que vos instalás Store Framework, que justamente
el framework de front-end, justamente donde tenemos nosotros ya centenares de componentes autos de docs listos para usar, y que muchos de estos, digamos, se pueden construir prácticamente un Pharma, o digamos, un frontend Pharma desde cero con todos los componentes que vieron. De hecho, todo lo que vieron a nivel de frontend ahora obviamente es nativo de la plataforma. Y justamente lo que permite hacer es la parte de edición, pero a nivel de autogestión. No necesitas ningún tipo de conocimiento técnico, simplemente con esquemas de selección y de vista se puede hacer todo lo que es cambio de imágenes, se puede hacer todo lo que es cambio de texto, etcétera. Trabajar básicamente para, sin conocimiento técnico, el equipo de operaciones y con plena autonomía, ir pudiéndose también la gestión de front-end, que eso es súper importante independientemente del modelo de negocio, ¿no? No tener, digamos, dependencias en términos de lo que es las instancias de desarrollo o, digamos, de justamente diseño web. Entonces, acá, digamos, sobre un esquema de un wireframe que ya deja justamente la agencia o quien fuera realizado, puedo hacer yo la autogestión diaria. Otro punto fundamental respecto de la cuestión de logística, ya tiene Vitex posibilidades de hacer todo lo que es Pickup in Store nativo, ahora vamos a ver un ejemplito, y también toda la instancia de Ship from Store, trabajando con básicamente múltiples inventarios desde múltiples lugares y múltiples métodos de entrega todo al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, es súper completo para, de vuelta, esquemas en donde yo quiero hacer venta en verde, cross-shipping, cross-docking, en donde quiero empezar a jugar un poco desde dónde tengo el inventario y desde dónde lo está comprando la persona, porque ahí también se genera muchísima eficiencia en términos logísticas, y ya sea el comprador empresa o el comprador final lo está recibiendo desde el lugar en donde yo tengo el inventariado más cercano, ¿no? Y en relación a eso también todo lo que es entrega programada, que es extremadamente útil de vuelta independientemente del modelo justamente de negocio, ¿no? Y en donde justamente tal vez yo a nivel de B2B ya tengo, por ejemplo, visitas martes y viernes a, por ejemplo, de una droguería a una farmacia, entonces yo puedo justamente reflejar que únicamente pueda colocar los pedidos o que van a llegar los pedidos martes y viernes. Entonces le va a mostrar el tiempo final que necesite el usuario en función de eso, ¿no? Y acá también se pueden trabajar con justamente olas de piqueo, poner mínimos y máximos, se puede jugar un montón. No quiero ahondar demasiado en todas estas cuestiones. Al final de todo está mi mail, si alguno quiere y necesita hacer una demo específica de alguno de estos, quedo a entera disposición. Gestión de órdenes, vimos un poquito muy por encima, pero básicamente lo que permite eso es reemplazos, cancelaciones, ver el estado de las órdenes, el detalle de cada uno de ellos, todo lo que es la parte de operación de cuando la orden está viva, ¿no? Entre el estado en donde bajó la solicitud del pedido, ya sea para aprobación en un caso de B2B o, digamos, para la validación contra el gateway de pago, hasta el estado de facturación, que es donde termina el estado de la orden en Vitex, ¿no? Entonces todo ese proceso sea, digamos, en un esquema único o un esquema, digamos, de marketplace, en donde yo estoy pudiendo ver las dos reflejadas, las dos capas, digamos, ¿no? Capacidades marketplace nativa, como les decía, hay ejemplos justamente desde, bueno, acá también B2B, B2C, hay muchísimo, pero en donde justamente puedo vender productos de stock de terceros, y tenemos un montón de funcionalidades alrededor de eso, desde duplicadores de SKUs, tenemos un service portal, tenemos todo lo que es integrado en todos los ambientes Vitex, todo lo que es catálogo, precios, stock, todo lo que es el flujo y la bajada de órdenes. Tenemos muchísimas cuestiones ya a nivel de front resuelto, el buy box multiseller, un montón de cuestiones básicamente preparados para poder vender productos de tercero en tu sitio, como modelos puros o híbridos, digamos, ¿no? Puedo vender stock propio de terceros, es muchísimo lo que se puede jugar ahí. Y sobre todo pensando, antes de ir al último ejemplo, a nivel de lo que es el checkout, que Vitex puede trabajar muchísimo, es muy flexible en términos de arquitectura, justamente porque permite trabajar distintos esquemas, ¿no? Ya tiene resuelto a nivel de parametrización muchísimas cosas que van a ampliar tiempo, y tiene una lógica de microservicios, y ahora sumado con el esquema de Vitex.io, en donde yo además puedo hacer aplicaciones custom, pero en un esquema serverless y de bajo código,
lo que me va a permitir justamente eso es reflejar distintos modelos de negocio. Entonces, no solo pensar en esquemas de B2B, B2C o marketplaces, como mencionamos, sino esquemas de B2B2C o B2B2B, ¿no? Perdón, acá esto sería una... B. Entonces, digamos, esquemas en donde hoy sabemos que, digamos, las distribuidoras son las que, digamos, trabajan con el esquema de venta de uno o múltiples laboratorios hacia las droguerías, que esas droguerías, o tal vez directo a farmacias, ¿no? En donde esas droguerías también hacen todo el esquema de venta a farmacias y luego venden al consumidor final. Y Vitex se puede posicionar dando servicios respecto justamente de todo lo que es autogestión y mejoras de procesos operativos e inclusive aumentos en términos de venta, en los casos en donde, digamos, industrias que estén compitiendo en ese sentido, y justamente podemos integrarnos en esquemas de B2B2B o B2B respecto de droguería farmacia o de laboratorio de droguería farmacia, integrando también la distribuidora a nivel de logística. Entonces ahí también podemos eh, trabajar un montón y aportar un montón de valor en todas esas capas y dinámicas. Y ahora sí, antes de cerrar, uno de nuestros grandes esquemas, obviamente esto eh, impacta mucho más en todo lo que es la venta al consumidor final, esquemas de B2C o B2B2C, pero que en definitiva también nuestro checkout está adaptado para esquemas de B2B, y es el checkout, ¿no? Que es nuestro sistema patentado, el único esquema de patentado, además del One Click Buy de Amazon, donde tiene un montón de beneficios respecto de básicamente hacer la compra lo más transparente posible para el usuario y que genera un impacto muy bueno en términos de la mejora de la tasa de conversión justamente por esos esquemas, ¿no? En donde primero y principal es un esquema, digamos, de checkout sin contraseñas y también con el esquema del One Click Buy a partir de nuestra certificación de PCI DSS que nos permite guardar de manera tokenizada y segura todo lo que son los datos respecto de tarjetas de créditos o datos sensibles en términos de pago. Entonces el tema de la recompra es extremadamente rápido. Entonces, para darle un ejemplito antes de ir cerrando, por ejemplo, un caso ya más local y pensado en el B2B con Pharmacity, en donde yo puedo justamente a partir de la finalización de la compra, vamos a ver, por ejemplo, también este barbijo, lo que me permite es extraer de manera tokenizada toda la información relativa justamente el usuario, el cliente y a los métodos de envío, en donde yo puedo justamente elegir tanto envío, puntos de retiro, y me va a traer ya toda la información guardada y tokenizada de compras anteriores que yo haya cargado. Y a nivel de puntos de retiro, si yo quisiera elegirlos, también me permite ver dentro de, obviamente, mis configuraciones, todos los puntos de retiro disponibles con desde tiempo en SLA, de tiempo de entrega, ¿no? Que yo puedo sumarle el tiempo de procesamiento que tengan cada una de esas farmacias, porque tal vez en un caso tengo stock propio y en otro caso tengo que ir a buscarlo desde algún lugar, en donde obviamente me muestre cuáles son a la dirección que estoy colocando los más cercanos, con también lo que es la distancia y que pueda seleccionar uno de estos esquemas, obviamente con lo que es el envío, ¿no? Y después, una vez que llego a esta instancia, ¿no? Y ya elijo lo que es el método de envío, también lo que me trae es toda la información guardada en términos de la tarjeta de crédito o, digamos, todos los medios que yo justamente tenga cargados y guardados. Entonces, simplemente seleccionando las cuotas y colocando el código de seguridad, ya queda listo para la compra. Entonces, es una compra extremadamente, o sea, no solo segura en términos de que todos los datos están tokenizados, en ningún momento puse la contraseña, eh, y justamente la validación es contra mi llave de acceso, que es el mail, y también lo que me permite es una compra extremadamente rápida y sencilla, digamos, ¿no? Simplemente tengo que elegir el método de envío, la forma de pago y colocar el CBB. Y el CBB simplemente es en los países donde lo exigen, ¿no? Obviamente en aquellos que no lo exigen, en donde el gateway no pide eso, podamos hacer la compra de manera directa, ¿no? Así que bueno, para cerrar y ya lo abro a preguntas, que todavía no vi ninguna, no sé si había.
Justamente les voy a dejar acá algunos casos. Esto, todos los que se inscribieron van a recibir después lo que es la presentación, así que después quédense tranquilos, pero algunos de los casos justamente a nivel de datos, de tiempo de implementación, de dinámica de negocio, de un montón de cosas, digamos que obviamente es mucho más fácil y en definitiva tangible el poder verlo a través de justamente el cliente, ¿no? En términos de cuáles fueron sus expectativas, sus resultados, etcétera, en cuanto a la utilización de estas estrategias, ¿no? Así que ahí obviamente en nuestro blog tenemos muchísima información acerca de eso y también están todos los casos. Por último, como les decía, quedo a entera disposición, juan.echeverry@vitex.com es mi mail, para que me escriban si quieren profundizar en cualquiera de estos puntos. Así que bueno, ahora sí, de mi lado era todo lo que quería contarles hoy. Estoy un poco justito con el tiempo, pero bueno, dejo los últimos 5 minutos, no sé si hay alguna duda al respecto, algo en donde quieran justamente ahondar o que no haya quedado claro. Ahí pueden escribirme por el chat, preguntas y respuestas, o si no me equivoco, inclusive pueden, eh, abrir directamente el audio. Bueno, entonces, si no hay preguntas, muchísimas gracias a vos, Diana, por tu tiempo y por sumarte. Acá, bueno, acá se sumaron algunos, buenísimo. A ver. Germán Torres, ¿los módulos que mostraste están todos disponibles en la plataforma Vitex? Sí. Eh, están disponibles en la plataforma Vitex. Hay una salvedad, que es, muchos de los que mostré están sobre Vitex.io, por lo cual hay que, en el caso de estar sobre la versión anterior del CMS, se puede instalar, todos los que son de backend, la mayoría se puede instalar, todos los que son de front no, o se puede, pero es más complejo, por lo cual siempre la recomendación es seguir el avance de la tecnología, es hacer la migración a IO y justamente aprovechar todos estos beneficios en términos de todas las apps y toda la evolución en la capa justamente de front que se va realizando a partir de I.O., ¿no? Pero sí, con I.O. instalado, todo lo que vimos es plug and play. De hecho, hay dos formas de instalarlo, ¿no? Por consola de comando, de manera directa, y si no, también tienen la App Store, digamos, ¿no? Van a tener la tienda de aplicaciones, pueden ver mis aplicaciones, que son las aplicaciones que yo tengo instalado hasta el momento, ¿no? Por ejemplo, en este caso son todas estas, y también puedo ir a la tienda de aplicaciones y ver todo lo que son apps que genera Vitex o de terceros, y hacer todo lo que es la instalación. Así que la enorme mayoría de todo lo que vimos va a estar acá. Algunas pocas trabajan vía consola y no están expresadas acá porque son privadas o por la razón en la que fue. No sé si es un beta cerrado, por ejemplo, que van a tener que solicitarnos acceso primero a nosotros y nosotros vamos a tener que darles permiso, pero en definitiva la enorme mayoría está ahí.